Mi suegra estaba de pie en el vestíbulo de mármol de su mansión en Nochebuena. Su rostro se torció con asco y gritó palabras que jamás olvidaré. «Fuera de mi casa, fracasado sin dinero. Nunca has sido suficiente para esta familia y nunca lo serás». Miré a mi esposa, Delaney, la mujer que había amado durante 8 años, la madre de mi hija, y esperé a que dijera algo. Lo que fuera. Una sola palabra en mi defensa, un momento de duda, alguna pequeña señal de que nuestro matrimonio significaba algo para ella. Se quedó detrás de su madre con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. Ni una palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi hija de 7 años, Willa, estaba en el pasillo observándolo todo. Su carita estaba pálida. Sus ojos abiertos con confusión y miedo. Había escuchado los gritos de su abuela. Había visto el silencio de su madre. Y en ese momento, tomó una decisión que me destrozó el corazón y lo reconstruyó al mismo tiempo. Corrió hacia mí, agarró mi mano con las 2 suyas y susurró: «Quiero irme contigo, papi». Miré a mi pequeña y sentí que algo se rompía dentro de mí. No por la humillación, no por la traición. Se rompió porque mi hija, con apenas 7 años, entendía la lealtad mejor que los adultos en esa habitación. Me eligió a mí cuando nadie más lo hizo. Le apreté la mano y dije: «Está bien, cariño. Vámonos». Tomé nuestros abrigos del armario. Patrice, mi suegra, seguía gritando detrás de mí algo sobre abogados y custodia y como nunca volvería a ver a Willa. Su esposo, Joel, estaba de pie en una esquina del salón con un vaso de whisky, observando la escena como si fuera un programa de televisión medianamente interesante. No dijo ni una palabra. Nunca lo hacía. Delaney finalmente habló cuando llegué a la puerta. «Corbin, espera. Quizás deberíamos hablar de esto mañana. Solo deja a Willa aquí esta noche». Me di la vuelta y miré a mi esposa, la mujer que había prometido amarme en las buenas y en las malas. La mujer que acababa de ver cómo su madre me destrozaba y no hizo nada para detenerla. «¿Dejarla aquí?», dije. ¿Con personas que acaban de decirme que no valgo nada? ¿Para qué escuche más sobre lo fracasado que es su padre? No. Ella viene conmigo. «Estás siendo dramático», dijo Delaney. «Y tú estás siendo una cobarde», respondí. Salí por la puerta principal con la mano de Willa todavía aferrada a la mía. El frío nos golpeó de inmediato. Estábamos a -2 grados y había empezado a caer una ligera nevada. Mi camioneta estaba estacionada al final del largo camino de entrada, más allá de los setos perfectamente recortados y la fuente de piedra que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Abroché el cinturón de Willa en el asiento trasero y subí la calefacción al máximo. Me temblaban las manos, pero no era por el frío. Salí de ese camino y conduje sin saber a dónde iba. No tenía familia a quien llamar. Mis padres murieron cuando tenía 9 años. Mi abuelo se había ido de Ohio hacía años y rara vez llamaba. Tenía algunos amigos, pero ninguno lo suficientemente cercano como para aparecer en su puerta en Nochebuena con una niña traumatizada y sin explicación. Terminé en el estacionamiento de un supermercado a unos 5 kilómetros de la mansión Ulbrook. La tienda estaba cerrada. El estacionamiento estaba vacío. Me estacioné bajo una farola, recliné mi asiento e intenté descifrar qué se suponía que debía hacer. Willa pasó del asiento trasero al delantero y se acurrucó contra mi pecho. La envolví en mis brazos y la abracé tan fuerte como pude sin hacerle daño. «Papi, ¿por qué la abuela te estaba gritando?», preguntó. «A veces la gente dice cosas feas cuando está enojada, cariño. Pero tú no hiciste nada malo». Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. «No, mi amor, no lo hice». «Entonces, ¿por qué estamos en la camioneta?». Le besé la cabeza y respiré el olor de su champú de fresa. «Porque a veces hacer lo correcto significa alejarse». Se quedó callada un momento. Luego dijo: «Me alegro de haber venido contigo». «Yo también, Willa».
Yo también. Se quedó dormida como una hora después. Yo permanecí despierto, viendo la nieve caer sobre el parabrisas, sintiendo como el frío se colaba por las puertas a pesar de que la calefacción seguía encendida. Pensé en mi vida y en cómo había terminado ahí. Un hombre de 36 años durmiendo en su camioneta en Nochebuena porque la familia con la que se había casado decidió que no valía la pena quedarse con él. Pensé que ese era el peor momento de mi vida. Pensé que nada podía ser más humillante, más doloroso, más desesperanzador que esa noche en el estacionamiento con mi hija apretada contra mi pecho y sin idea de lo que traería la mañana. Estaba equivocado. Porque a la mañana siguiente, todo cambió. Me desperté con el sonido de golpes en mi ventana. El sol apenas salía, proyectando una luz pálida sobre el estacionamiento vacío. Tenía el cuello rígido. Me dolía la espalda. Willa seguía dormida contra mí, su aliento tibio en mi cuello. Levanté la vista y vi a un hombre de pie junto a mi camioneta. Tendría quizás unos 50 y tantos años, con cabello plateado y un traje gris que probablemente costaba más que mi vehículo. Sostenía un maletín de cuero y me miraba con una expresión que no pude descifrar. Bajé la ventanilla y el aire frío entró de golpe. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté. El hombre asintió una vez. ¿Señor Corbin Danvers? Soy yo. Mi nombre es Benjamin Kavanagh. Soy abogado representante del patrimonio de Elwood Danvers. Hizo una pausa y algo en sus ojos se suavizó. Señor Danvers, lamento informarle que su abuelo falleció hace 3 días. He estado intentando comunicarme con usted desde ayer por la tarde. Mi abuelo. El hombre que me crió. El hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre trabajar con las manos, sobre la paciencia, sobre la integridad. El hombre que dejó Ohio cuando yo tenía 22 años y fue desapareciendo poco a poco de mi vida como una fotografía dejada al sol. Se había ido. Sentí que Willa se movía contra mi pecho y me di cuenta de que estaba llorando. Señor Danvers, dijo el abogado, necesito hablar con usted en privado. Lo que tengo que decirle va a cambiar su vida. No estaba exagerando. Para entender cómo terminé en ese estacionamiento, necesita saber de dónde vengo. Crecí en Columbus, Ohio. Mis padres, Richard y Teresa Danvers, murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 9 años. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo y los embistió cuando volvían a casa de una cena. Yo me estaba quedando con mi abuelo Elwood esa noche. Él fue quien abrió la puerta cuando llegó la policía. Él fue quien me sostuvo mientras lloré durante 3 días seguidos. Y él fue quien me crió desde ese momento en adelante. El abuelo Elwood era restaurador de muebles. Tenía un pequeño taller en el este de Columbus donde devolvía la vida a cosas viejas y rotas. Sillas que habían estado en familias por generaciones. Mesas con manchas de agua y quemaduras de cigarrillo. Cómodas antiguas que parecían listas para el basurero. Las llevaba a su taller y semanas después salían luciendo mejor que el día en que fueron hechas. Me enseñó todo. Cómo decapar madera sin dañar la veta. Cómo mezclar tintes para igualar cualquier color. Cómo reparar juntas y reemplazar herrajes y ver el potencial en algo que todos los demás habían abandonado. Para cuando tenía 16 años, trabajaba junto a él todos los días después de la escuela. A los 20, ya tenía mis propios clientes. Pensé que pasaría toda mi vida en ese taller con él. Pensé que envejeceríamos juntos, lijando y tiñendo y hablando de nada en particular. Pero cuando cumplí 22 años, todo cambió. El abuelo vino a mí una mañana y me dijo que se iba. Me contó que tenía asuntos pendientes en el oeste, algo que necesitaba resolver antes de envejecer demasiado. Le rogué que se quedara. Le pregunté qué podía ser más importante que la vida que habíamos construido juntos. Solo puso su mano en mi hombro y dijo, «Estás listo, Corbin. Ya no me necesitas. Pero yo necesito hacer esto». Me traspasó el taller y se fue a Arizona 3 semanas después. Hablábamos por teléfono unas pocas veces al año después de eso, pero las conversaciones se volvieron más cortas y más incómodas. Asumí que estaba pasándola mal.
Asumí que vivía en algún apartamento pequeño, viendo cómo sus ahorros disminuían, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Le enviaba dinero cuando podía, pero siempre lo devolvía. 4 años después de que se fue, conocí a Delaney Ulbrook. Entró a mi taller un martes por la tarde con una mecedora antigua que había pertenecido a su bisabuela. Una de las varillas estaba agrietada y el asiento se había desgastado. Quería saber si podía salvarla. Le dije que sí. Y lo hice. Regresó 3 semanas después a recogerla y hablamos durante 2 horas. Estaba terminando la carrera de Derecho en Ohio State. Era inteligente, hermosa y se reía de mis chistes malos. Me dijo que le encantaba que yo trabajara con las manos. Dijo que había algo auténtico en un hombre que construía cosas en lugar de solo mover números en una pantalla. Nos casamos 18 meses después. Sus padres, Patrice y Joel Ulbrook, dejaron claros sus sentimientos desde el principio. Patrice era una ex-socialité que se había casado con dinero y había pasado los siguientes 40 años asegurándose de que todos lo supieran. Joel era un banquero de inversiones retirado que medía el valor humano por el valor neto. En nuestra primera cena juntos, Patrice miró mis manos callosas y preguntó: «¿Entonces, te dedicas a arreglar sillas viejas?» Lo dijo de la misma forma en que alguien preguntaría si limpias fosas sépticas. Joel ni se molestó en hablarme. Dirigía todos sus comentarios a Delaney como si yo no estuviera sentado ahí. Pero Delaney me defendía en ese entonces. Le dijo a su madre que me amaba y que su opinión no importaba. Le dijo a su padre que yo era un buen hombre y que debería darme una oportunidad. Le creí. Creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para resistir la desaprobación de su familia. Fui ingenuo. Los cambios ocurrieron lentamente, tan lentamente que casi no los noté. Después de casarnos, Delaney dejó de visitar mi taller. Solía venir todas las semanas, traía el almuerzo, me veía trabajar. Luego fue una vez al mes. Luego nunca. Empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, sobre mi camioneta, sobre el aserrín que a veces se quedaba en mi cabello. Dejó de presentarme como artesano y empezó a decir que yo trabajaba con muebles, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Cada festividad en la mansión Ulbrook se convirtió en una prueba. Patrice hacía comentarios hirientes sobre mis ingresos. Joel presumía de los hijos exitosos de sus amigos. Delaney se reía con ellos mientras yo me quedaba en silencio, preguntándome qué le había pasado a la mujer que una vez me dijo que no le importaba el dinero. Y entonces llegó la Nochebuena, 8 años después de nuestra boda. La noche que terminó con todo. Y la mañana que comenzó algo nuevo. Llegamos a la mansión Ulbrook alrededor de las 4 de la tarde en Nochebuena. Willa estaba emocionada, rebotando en su asiento mientras subíamos por el largo camino de entrada. Le encantaba la Navidad. Le encantaban las luces, el árbol y los regalos. No tenía idea de lo que venía. Delaney había conducido por separado esa mañana, alegando que necesitaba ayudar a su madre a preparar la cena. No discutí. Había aprendido años atrás que discutir con Delaney sobre su familia era inútil. Siempre tomaba su lado. La casa parecía sacada de una revista. Un árbol de casi 4 metros en la ventana principal, guirnaldas envueltas alrededor de las columnas, velas parpadeando en cada ventana. Era hermosa y fría, igual que las personas que vivían ahí. Patrice nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abrazó a Willa y le dijo lo bonita que se veía. Luego me miró y dijo: «Corbin, ¿estás aquí?» No hola, no feliz Navidad. Solo un reconocimiento de mi existencia, entregado con toda la calidez de una escarcha de enero. La cena comenzó a las 6. Éramos 12 invitados en total, en su mayoría amigas de Patrice y sus esposos. Ya conocía la rutina. Sonreír. Asentir. Fingir que pertenecía a una habitación llena de personas que tenían casas de vacaciones y portafolios de inversión. Responder preguntas sobre mi pequeño negocio de muebles sin dejar que la condescendencia se notara en mi cara. Los comentarios pasivo-agresivos comenzaron antes de que terminara la ensalada.
Patrice me preguntó cómo iba el taller. Antes de que pudiera responder, se volteó hacia la mujer junto a ella y dijo: Corbin arregla muebles viejos. Es como un pasatiempo, en realidad. La mujer asintió educadamente y cambió de tema. Howell pasó la mayor parte de la cena hablando sobre el hijo de su compañero de golf, un joven que acababa de convertirse en socio de un prestigioso bufete de abogados. Solo 34 años, dijo Howell, mirando en mi dirección. Algunas personas simplemente tienen ese impulso, esa ambición. Se les nota desde jóvenes. Delaney se rió de los comentarios de su padre. No me miró ni una sola vez. Después de la cena, los invitados se trasladaron al salón para tomar bebidas y postre. Me excusé para ir al baño, pero no fui ahí. Necesitaba aire. Necesitaba un momento lejos de la sofocante pretensión de esa casa. Caminaba por el pasillo hacia la puerta trasera cuando escuché voces provenientes del estudio de Howell. La puerta estaba entreabierta y reconocí la voz de mi esposa de inmediato. Me detuve. Sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono de Delaney me paralizó. No sé qué hacer, mamá, estaba diciendo. He intentado que funcione, pero simplemente ya no puedo más. La voz de Patrice llegó después, afilada y segura. Has desperdiciado 8 años con ese hombre, Delaney. 8 años. Nunca va a darte la vida que mereces. Nunca va a ser más de lo que es ahora. Un hombre que arregla sillas en un tallercito sucio. Esperé a que Delaney me defendiera. Esperé a que dijera algo, lo que fuera, que se pareciera a la mujer con la que me había casado. En cambio, dijo: lo sé, mamá. He estado pensándolo. Solo no sé cómo decírselo. Especialmente por Willa. Ella lo adora. Los niños son resilients, dijo Patrice. Willa se adaptará. Merece un mejor modelo a seguir que un hombre que llega a casa oliendo a tinte para madera. No pude seguir escuchando. Entré en el marco de la puerta. El rostro de Delaney se puso blanco. Patrice se volteó y me miró sin rastro de vergüenza o incomodidad. Había querido decir cada palabra, y no le importaba que la hubiera escuchado. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a Delaney. Mi voz era firme, pero me temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No podía mirarme. Corbin, no quería que te enteraras así. Responde la pregunta. Patrice dio un paso adelante. No te debe ninguna explicación. Este matrimonio ha sido un error desde el principio, y finalmente lo estamos corrigiendo. No estaba hablando contigo, dije. Los ojos de Patrice se entrecerraron. No te atrevas a usar ese tono conmigo en mi propia casa. No eres nada, Corbin. Siempre has sido nada. Un fracasado sin dinero jugando a la casita con mi hija mientras ella te mantenía. ¿Mantenerme? He trabajado todos los días de mi vida. Nunca le he pedido un solo centavo a tu familia. ¿Y qué tienes para mostrarlo? Un taller deteriorado y una camioneta más vieja que tu hija. Eres un fracaso, y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo arrastras a mi familia hacia abajo. Señaló hacia la puerta. Fuera de mi casa. Miré a Delaney una última vez. ¿Vas a decir algo? Finalmente me miró a los ojos. Quizás deberías irte, Corbin. Solo por esta noche. Hablaremos mañana. Ese fue el momento en que supe que mi matrimonio había terminado. No dormí esa noche. No realmente. Entraba y salía de la inconsciencia, despertando sobresaltado cada vez que Willa se movía contra mi pecho o el viento mecía la camioneta. La calefacción funcionó toda la noche, quemando gasolina que no podía darme el lujo de desperdiciar. Pero no iba a dejar que mi hija se congelara. Alrededor de las 3 de la mañana, revisé mi teléfono. Ninguna llamada de Delaney, ningún mensaje preguntando si estábamos a salvo, ningún texto preguntando dónde estaba durmiendo su hija en Nochebuena. La pantalla no mostraba nada más que la hora y una batería al 40%. Apagué el teléfono para ahorrar batería y me quedé mirando el techo de mi camioneta.
Pensé en mi abuelo. Me pregunté qué diría si pudiera verme ahora. Siempre me enseñó que el carácter de un hombre se revela en sus momentos más bajos. Que cualquiera puede ser decente cuando la vida es fácil, pero la verdadera integridad se muestra cuando todo se derrumba. Me pregunté si estaba pasando la prueba o fallándola. Cuando el sol finalmente salió, el estacionamiento estaba cubierto con una fina capa de nieve. Me dolía el cuello, tenía la espalda rígida, los pies entumecidos a pesar de la calefacción. Willa seguía dormida, su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío como si intentara desaparecer dentro de mi pecho. Estaba intentando decidir qué hacer cuando escuché el golpe en mi ventana. Levanté la vista y vi a un hombre que nunca antes había visto. Era alto, quizás 1,80 m, con cabello plateado y un rostro que parecía haber pasado décadas en tribunales y salas de juntas. Su traje era gris carbón, perfectamente ajustado, el tipo de traje que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Sostenía un maletín de cuero y me miraba con una expresión difícil de leer. Bajé la ventanilla. El aire frío entró de golpe y Willa se movió pero no despertó. —¿Señor Corbin Danvers? —preguntó el hombre. —Soy yo. ¿Quién es usted? —Mi nombre es Benjamin Kavanagh. Soy abogado representante del patrimonio de Elwood Danvers. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Su abuelo. Se me hundió el estómago. ¿Qué pasa con él? ¿Está bien? El señor Kavanagh negó lentamente con la cabeza. Lo siento, señor Danvers. Su abuelo falleció hace 3 días en Sedona, Arizona. He estado intentando comunicarme con usted desde ayer por la tarde. Dejé varios mensajes de voz. Sentí las palabras golpearme como un impacto físico. Mi abuelo estaba muerto. El hombre que me crió, que me enseñó todo lo que sabía, que había sido mi única familia durante la mayor parte de mi vida. Se había ido. Y ni siquiera sabía que estaba enfermo. ¿Cómo me encontró? Logré preguntar. Su abuelo contrató un servicio de localización en su teléfono hace varios años. Quería asegurarse de que pudiera encontrarlo cuando llegara el momento, sin importar dónde estuviera. El señor Kavanagh miró a la niña dormida en mis brazos, luego de vuelta a mí. Dijo que quizás necesitaría que yo viniera a usted en lugar de esperar a que usted viniera a mí. Parece que tenía razón. No sabía qué decir. Mi abuelo había estado rastreando mi teléfono durante años. Había sabido dónde estaba todo este tiempo. ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no visitó? Señor Danvers, necesito hablar con usted sobre el patrimonio de su abuelo, continuó el señor Kavanagh. Hay mucho que discutir, y creo que querrá escuchar esto en un lugar más cómodo. Hay una cafetería al otro lado de la calle. Quizás podríamos hablar ahí. Miré la cafetería. Era un lugar pequeño llamado Molly's, el tipo de restaurante de carretera que sirve café en tazas gruesas de cerámica y panqueques del tamaño de platos de cena. Las luces estaban encendidas. Algunos autos estaban en el estacionamiento. Sí, dije. Está bien. Déjeme despertar a mi hija. Willa se movió cuando toqué su hombro. Me miró con ojos somnolientos y luego notó al extraño parado afuera de la ventanilla. ¿Quién es ese, papi? Es un abogado, cariño. Conocía a tu bisabuelo Elgo. Vamos a desayunar y hablar con él. ¿Está bien? Asintió y se frotó los ojos. ¿Puedo pedir panqueques? Puedes pedir lo que quieras. Cruzamos la calle hacia la cafetería. El calor nos golpeó apenas entramos, y me di cuenta de lo frío que había tenido toda la noche. Una mesera con ojos cansados y una sonrisa amable nos llevó a un reservado en la esquina. El señor Kavanagh pidió café para él y para mí, chocolate caliente para Willa y una pila de panqueques para ella sin que nadie se lo pidiera. Cuando la mesera se fue, abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta manila. La puso sobre la mesa entre nosotros y me miró con una expresión que todavía no podía descifrar del todo. Señor Danvers, antes de explicar los detalles, necesito que entienda algo.
Su abuelo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía entregarse esta información. Quería que lo encontrara donde quiera que estuviera, en cualquier circunstancia en la que se encontrara, y se lo dijera personalmente. ¿Decirme qué? El señor Cavanagh cruzó las manos sobre la mesa. Todo lo que usted creía saber sobre la vida de su abuelo después de que dejó Ohio está equivocado. Y lo que estoy a punto de decirle va a cambiar todo. El señor Cavanagh abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. Vi membretes de bufetes de abogados, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades y fotografías de edificios que no reconocía. Nada tenía sentido. Señor Danvers, cuando su abuelo dejó Ohio hace 14 años, le dijo que tenía asuntos pendientes en el oeste. Eso era verdad, pero no era toda la historia. Negué con la cabeza. No entiendo. Mi abuelo tuvo un pequeño taller de muebles toda su vida. Nunca tuvo dinero. Vivía con sencillez. Vivía con sencillez por elección, dijo el señor Cavanagh, no por necesidad. Poco después de llegar a Arizona, su abuelo fue contactado por un coleccionista adinerado llamado Harold Pennington. El señor Pennington poseía una colección de muebles antiguos que había estado en su familia por generaciones. Necesitaba a alguien con habilidades excepcionales para restaurarlos. Buscó durante meses antes de encontrar a su abuelo. Willa estaba concentrada en sus panqueques, sin prestar atención a nuestra conversación. Agradecí eso. Esa única comisión le tomó a su abuelo 8 meses completarla, continuó el señor Cavanagh. Cuando terminó, el señor Pennington quedó tan impresionado que presentó a su abuelo a su círculo de amigos. Curadores de museos, ejecutivos de casas de subastas, coleccionistas privados con más dinero del que sabían qué hacer. En 2 años, su abuelo tenía más trabajo del que podía manejar solo. Nunca me contó nada de esto, dije. Hablábamos por teléfono. Nunca mencionó nada. Tenía sus razones. Llegaré a eso. El señor Cavanagh deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba un edificio hermoso con grandes ventanales y un letrero que decía Danvers Heritage Restaurations. Este fue el primer estudio de su abuelo. Lo abrió en Scottsdale en 2014. Para 2017 tenía 2 ubicaciones más, una en Santa Fe y otra en Tucson. Miré la fotografía fijamente. El edificio era elegante, profesional, nada parecido al pequeño taller donde aprendí mi oficio. Esto era algo completamente diferente. Pero su abuelo no se detuvo en los servicios de restauración, dijo el señor Cavanagh. Comenzó a adquirir piezas él mismo. Tenía un ojo extraordinario para el valor. Compraba muebles dañados que otros habían descartado, los restauraba a calidad de museo y los vendía en subastas. Algunas piezas se vendieron por 6 cifras. 6 cifras, repetí. Las palabras no se sentían reales. Durante la última década, su abuelo construyó Danvers Heritage Restaurations hasta convertirlo en uno de los nombres más respetados en el mundo de los muebles antiguos. Al momento de su muerte, la empresa estaba valuada en $22 millones. No podía respirar. Miré a Willa, todavía comiendo sus panqueques, completamente inconsciente de que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. Miré de vuelta al señor Cavanagh buscando en su rostro alguna señal de que esto era un error o una broma cruel. «Hay más», dijo. Su abuelo era dueño de 4 propiedades en Arizona y Nuevo México. Mantenía una colección personal de antigüedades restauradas valuada en aproximadamente $3 millones. Y tenía activos líquidos que sumaban $8 millones en varias cuentas. «Eso es imposible», susurré. Mi abuelo arreglaba muebles en un pequeño taller en Columbus. Conducía una camioneta más vieja que yo. Usaba las mismas camisas de franela hasta que se caían a pedazos. Como dije, vivía con sencillez por elección. Nunca quiso que el dinero cambiara quién era. El señor Cavanagh metió la mano en la carpeta y sacó un sobre. Era color crema, ligeramente gastado en los bordes, con mi nombre escrito al frente en una letra que reconocí de inmediato. La letra de mi abuelo. Escribió esto para usted,
dijo el señor Cavanagh. Me pidió que se lo diera después de explicarle los detalles financieros. Quería que entendiera el alcance de lo que construyó antes de entender por qué lo construyó. Tomé el sobre con manos temblorosas. Podía sentir que Willa me observaba ahora, sus panqueques olvidados. Papi, ¿qué es eso? Es una carta de tu bisabuelo Elwood, cariño. Abrí el sobre y desdoblé las páginas de adentro. La letra estaba temblorosa en algunas partes, evidencia de la enfermedad que debió habérselo llevado, pero las palabras eran claras. Corbin. Si estás leyendo esto, me fui. Lamento no haber estado ahí para ti estos últimos años. Quería estarlo. Todos los días. Quería levantar el teléfono y contarte todo. Pero necesitaba que encontraras tu propio camino primero. Necesitaba saber que te convertiste en el hombre que te crié para ser, sin que mi dinero moldeara tus decisiones. Te observé desde la distancia. Contraté personas para que te vigilaran, para que me enviaran reportes sobre tu vida. Supe de tu matrimonio. Supe de Willa. Supe cómo te trataban. Y supe que te quedaste porque amabas a tu hija más que a tu propio orgullo. Así fue como supe que te crié bien. Todo lo que construí es tuyo ahora. No porque lo necesites, sino porque te lo ganaste. Siendo un buen hombre cuando nadie estaba mirando. Cuida a esa pequeña. Y recuerda lo que te enseñé, el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria. Se mide por las vidas que toca. Te amo, hijo. Siempre lo hice. Abuelo. Me derrumbé ahí mismo en el reservado. Las lágrimas corrían por mi cara, y no me importaba quién viera. Willa cruzó el asiento y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. No llores, papi. Está bien. Pero no era tristeza. No del todo. Era duelo y alivio y amor y gratitud, todo entrelazado en algo que no podía nombrar. Mi abuelo nunca me había abandonado. Había estado velando por mí todo el tiempo, esperando el momento en que más lo necesitaría. Y de alguna manera, imposiblemente, había sabido que ese momento llegaría. No me apresuré a contarle a nadie sobre la herencia. Pasé el día de Navidad en ese reservado de la cafetería con Willa, pidiendo más panqueques y chocolate caliente mientras el señor Cavanagh explicaba los detalles legales. Arregló para que nos quedáramos en un hotel esa noche. Una cama de verdad con sábanas limpias y una ducha con agua caliente. Willa pensó que era una aventura. No tenía idea de que 24 horas antes su padre había estado listo para rendirse. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Delaney. Corbin, tenemos que hablar, dijo. Su voz era cuidadosa, medida, la voz que usaba cuando intentaba manejar una situación. Creo que la Nochebuena se salió de proporción. Mi madre estaba estresada por la fiesta y se dijeron cosas que no debieron decirse. Quizás podamos sentarnos y resolver esto. La dejé hablar. No interrumpí. Cuando terminó, le conté sobre la herencia. Le conté sobre la empresa, las propiedades, los millones de dólares que ahora me pertenecían. Le conté que el abuelo por el que nunca se había molestado en preguntar había construido un imperio haciendo exactamente lo que ella y su familia se habían burlado de mí por hacer. La línea quedó en silencio por un largo rato. Cuando Delaney habló de nuevo, su voz era completamente diferente. Más suave, más cálida, casi dulce. Corbin, esas son noticias maravillosas. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Un nuevo comienzo. ¿Por qué no vienes a casa? Podemos celebrar juntos como familia. Podemos dejar todo esto atrás. Pensé en esas palabras. Un nuevo comienzo. Como si los años de humillación pudieran borrarse. Como si su silencio en Nochebuena no significara nada. Como si no la hubiera escuchado decirle a su madre que quería dejarme solo horas antes de que me convirtiera en millonario. Delaney, cuando estaba durmiendo en mi camioneta con nuestra hija en Nochebuena, no llamaste ni una sola vez. No para verificar si estábamos a salvo. No para verificar si Willa tenía calor.
No para preguntar dónde estábamos o si necesitábamos ayuda. No dijiste ni una sola palabra cuando tu madre me llamó fracasado sin dinero y me echó de su casa. ¿Y ahora quieres celebrar juntos como familia? Corbin estaba confundida. No sabía qué hacer. Sabías exactamente qué hacer. Elegiste a tu familia sobre mí. Has estado eligiéndolo sobre mí durante años. La única diferencia ahora es que finalmente lo veo con claridad. Presenté el divorcio en enero. Delaney y sus padres intentaron pelear. Alegaron que yo era un padre no apto. Dijeron que era inestable, que dormir en un estacionamiento con una niña era evidencia de mal juicio. Pero el señor Cavanagh me conectó con el mejor abogado de familia de Ohio, y cada acusación se desmoronó bajo escrutinio. No había evidencia porque no había verdad en ninguna de ellas. El divorcio se finalizó en abril. Me otorgaron la custodia principal de Willa. Delaney obtuvo derechos de visita, los cuales ejerció durante unos 6 meses antes de que sus visitas se volvieran menos frecuentes. Eventualmente, se mudó a California con un hombre que conoció en un evento de caridad. Le manda a Willa una tarjeta de cumpleaños. A veces llegan tarde. Más seguido que no. Usé el legado de mi abuelo para construir algo significativo. No abandoné mi taller en Columbus. En cambio, lo expandí. Contraté a 3 artesanos para que trabajaran junto a mí, personas que aman el trabajo tanto como yo. Visito los estudios de Arizona 2 veces al año para reunirme con los equipos ahí y asegurarme de que se mantengan los estándares de mi abuelo. Convertí una de las ubicaciones de Scottsdale en un programa de capacitación para jóvenes que quieren aprender restauración de muebles. Chicos que me recuerdan a mí a esa edad, con hambre de trabajar con sus manos y crear algo duradero. Hemos graduado a 47 estudiantes hasta ahora. Algunos de ellos han abierto sus propios talleres. Algunos trabajan para mí. Todos ellos llevan adelante una pieza del legado de mi abuelo. Creé una beca en nombre de Elwood para estudiantes que persiguen oficios y artesanía. Cada año financiamos a 12 estudiantes en programas técnicos en todo el país. Mi abuelo creía que trabajar con las manos era noble. Que construir, arreglar y restaurar cosas era un trabajo valioso. Quiero que cada joven con esa misma vocación tenga la oportunidad de perseguirla. Willa tiene 9 años ahora. Va a una buena escuela. Tiene amigos que adora y pasa sus veranos en el taller conmigo. Está aprendiendo a tallar madera, igual que yo aprendí de mi abuelo. Todavía no es muy buena, pero es paciente y determinada. Me recuerda a él todos los días. A veces pienso en esa Nochebuena. Pienso en el frío colándose por las ventanas de mi camioneta. Pienso en la pequeña mano de Willa agarrando la mía mientras salíamos de esa mansión. Pienso en el momento en que creí que mi vida había terminado. Y me doy cuenta de que ese fue en realidad el momento en que mi vida comenzó. Personas como los Ulbrook miden el éxito en dólares y estatus. Miran a un hombre que trabaja con las manos y ven a alguien inferior a ellos. Nunca entendieron que las callosidades en mis palmas eran prueba de algo que ellos nunca tendrían. Propósito. Integridad. Orgullo en el trabajo honesto. Mi abuelo lo entendió. Construyó una fortuna haciendo lo que amaba, y nunca dejó que el dinero cambiara quién era. Usaba camisas de franela hasta que se caían a pedazos. Conducía una camioneta vieja. Vivía con sencillez porque la sencillez era honesta. Y cuando llegó el momento, se aseguró de que su nieto tuviera todo lo que necesitaba para construir una buena vida. Todavía estoy construyendo esa vida. Todos los días, me despierto e intento ser el hombre que mi abuelo me crió para ser. Le enseño a mi hija las mismas lecciones que él me enseñó a mí. Mido mi valor no por mi cuenta bancaria, sino por las vidas que toco. Y cada noche antes de dormir, digo lo mismo: gracias, abuelo. Te haré sentir orgulloso. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que hagas algo por mí. Dale like a este vídeo para que más personas puedan escuchar este mensaje. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que su momento más bajo podría ser el comienzo de algo increíble.
Déjame un comentario abajo y cuéntame sobre una vez en que todo se derrumbó y algo hermoso surgió de las cenizas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Porque todos merecen saber que sin importar qué tan oscura sea la noche, la mañana está llegando. Y a veces la mañana trae todo lo que nunca supiste que necesitabas.